Bueno, llegó el momento de empezar a ver de qué se tratan los denominados amplificadores operacionales, uno de los integrados más utilizados, al menos durante mucho tiempo. Ahora con la aparición de los microprocesadores, etcétera, pueden ser reemplazados, pero hay cuestiones que aún se siguen usando y están muy difundidos. Bueno, como ya les había mencionado, antes de empezar con amplificadores operacionales, era importante poder ver el concepto de realimentación, que es lo que vemos acá, tener en cuenta cuando hablamos de realimentación negativa. La realimentación negativa la llamábamos cuando el denominador, o sea 1 más A, siendo A la ganancia a lazo abierto por beta, era mayor que 1. Lo que nos estaba diciendo que la ganancia a lazo cerrado es menor que la ganancia a lazo abierto. A pesar de que sea menor, la realimentación negativa es lo que más se utiliza fundamentalmente en los sistemas de control. Ya vamos a ver que la ganancia a lazo cerrado sea menor que la ganancia a lazo abierto no trae ningún inconveniente, ninguna desventaja, sino que al contrario, nos permite justamente realizar las tareas de control y tener la ganancia que yo pretendo. A su vez habíamos visto los conceptos de estabilidad relativa, o sea, los sistemas son mucho más estables al momento cuando son sistemas realimentados negativamente. Ese era uno de los conceptos. El otro concepto que necesitábamos saber es el funcionamiento de lo que llamábamos amplificadores diferenciales, que lo que hacían era justamente amplificar la diferencia entre las dos entradas, ya que este tipo de amplificadores tiene dos entradas. A la salida teníamos que la sacábamos de colector, de los dos colectores, teníamos la salida, era la diferencia amplificada de las dos entradas. ¿Qué ventaja tenía eso? Que en caso de que hubiera ruido eléctrico, que se nos mezclara con la señal, el ruido eléctrico lo teníamos aplicado en las dos entradas, ya que no selecciona el ruido por qué entrada, sobre qué entrada alterar, sino que va a entrar por las dos. Como entra a modo común, a la salida el ruido no aparece. En realidad también habíamos visto que eso es ideal, que en realidad para que eso ocurra, los transistores, las resistencias, etcétera, deberían ser idénticas, cosa que es imposible, es una idealización. Y entonces la forma en la que nosotros podíamos ver de qué manera rechazaba los ruidos este amplificador es a través de la relación de rechazo en modo común, que era la ganancia en modo diferencial sobre la ganancia a modo común. Bueno, por fin, acá lo que tenemos representado en esta figura es un amplificador operacional. Básicamente, un amplificador operacional tiene tres terminales fundamentales, que son dos entradas y una salida. La salida, fíjense que está representada como una fuente de tensión dependiente, de tal manera que V3, que es la salida, en este caso el terminal 3, va a ser igual a la ganancia a lazo abierto, se le denomina ganancia a lazo abierto, A, que es característica de cada amplificador operacional, por la diferencia entre la señal de entrada del terminal 2 menos la señal de entrada del terminal 1. A la señal de entrada 2 se la denomina entrada no inversora y a la señal de entrada 1 inversora. ¿Por qué es eso? Por ejemplo, si nosotros tenemos una sola señal y la colocamos en el terminal 2,
y la señal, la entrada 1 la mandamos a masa, nos va a quedar B2 menos 0, nos va a quedar que está en fase, la salida va a estar en fase con la entrada, mientras que si entro por la señal 1 y la señal 2 la mando a masa, la salida va a ser menos B1 por A. ¿Qué quiere decir el signo menos? Que nos está desfasando 180 grados. Por eso se la denomina a esta entrada, a la entrada 1, entrada inversora. Bueno, en un amplificador ideal se cumple que las resistencias de entrada, la impedancia de entrada, tanto de la entrada inversora como de la no inversora, es infinita, que quiere decir que no absorbe corriente. La resistencia de salida es nula, eso idealmente, en realidad tiene unos pocos ohm, con lo cual está limitado en la cantidad de corriente, porque la corriente, si habiendo corriente y habiendo impedancia, tenemos una potencia de disipación. Pero cuando lo consideramos idealmente, que es lo que hacemos cuando resolvemos o diseñamos, lo consideramos nulo. La ganancia de tensión A, esa constante A, que se denomina ganancia de tensión diferencial o ganancia a lazo abierto, es infinita. Bueno, en este caso, si es infinita, ¿qué querría decir? Que cuando yo ingreso una señal en la entrada inversora y otra en la no inversora, hago la diferencia, le multiplico por A, el resultado a la salida va a ser infinito. Eso nos traería un problema. Si yo quisiera amplificar 2 veces, 4 veces, 20 veces nada más mi señal, ¿cómo puedo hacerlo si la ganancia es infinita? Bueno, eso ya vamos a ver que a partir de la realimentación nosotros podemos lograr controlar la realimentación. El factor de rechazo o la relación de rechazo en modo común es infinito. ¿Qué significa esto? Que si a ambas entradas yo les ingreso la misma señal, la salida va a ser 0. Y todo el ruido eléctrico lo va a rechazar, a la salida no va a aparecer amplificado. El ancho de banda es infinito, o sea que puedo trabajar con señales de las frecuencias que van de 0 a infinito y no voy a tener ningún problema. Obviamente que esto no es así. Equilibrio perfecto, bueno, nuevamente, si la tensión de salida es 0, si B1 es igual a B2. O sea, si yo pongo B1 y lo cortocircuito con B2, la entrada inversora y la entrada no inversora, a la salida voy a tener 0. Y por último, la ausencia de desviación en las características con respecto a la temperatura. Bueno, esto de nuevo para recordar, este es el símbolo de un amplificador operacional, la entrada no inversora, la entrada inversora, alimentación, tengo alimentación positiva y alimentación negativa. Fíjense que coincide con que yo puedo alimentar un amplificador diferencial con señal con una fuente positiva y una fuente negativa. Bueno, y una salida. Fíjense que a diferencia del amplificador diferencial que nosotros vimos, la salida la sacábamos, era la diferencia entre las tensiones en los colectores de ambos amplificadores, o sea, entre VO2 y VO1. Esa era mi señal de salida. Acá es respecto de masa. ¿Por qué? En realidad, mi amplificador operacional es un amplificador diferencial, pero esta señal que teníamos entre los dos colectores ahora es referida a masa a través de arreglos que también se hacen en forma electrónica
para que esta salida nos aparezca respecto de masa. ¿Por qué? Porque es mucho más simple, mucho más útil tener la salida respecto de masa y no levantada de masa. Esto es simplemente mostrar un circuito, este es un circuito integrado, o un chip, que tiene 4 operacionales, 4 amplificadores operacionales. Fíjense, la salida 1 del amplificador diferencial 1, la salida 2, las entradas inversoras y no inversoras. Tiene 4. Ahí ustedes tienen en la librería del simulador que instalaron, hay un operacional que es muy utilizado que se denomina LM324, que tiene 4 operacionales en un mismo empaquetado. Y fíjense en las diferentes configuraciones de el empaquetado de estos operacionales. Tenemos montaje superficial, tenemos los comunes, donde por ahí a nosotros nos es más fácil para soldar, pero bueno, cada vez todo se hace más pequeño y lo tenemos disponible comercialmente en diferentes formatos. Esto es lo que yo les decía. Fíjense que esta primera parte es un amplificador diferencial. Este es el esquema que muestra un fabricante, es simplemente un esquema de cómo está constituido internamente el amplificador operacional que ofrece. Tenemos un amplificador diferencial, que fíjense que lo hace con transistores PNP y no NPN, pero básicamente es eso. Puede ser un arreglo un poquito más complejo que lo que hemos visto, pero es básicamente eso. Entonces, la primera parte es un amplificador diferencial tal como lo hemos estudiado. ¿Qué problema teníamos? Que la salida estaba levantada de masa, era la diferencia entre las tensiones de los colectores. Entonces, lo que hace un desplazador de nivel que se denomina que esa señal que nosotros teníamos a la salida entre los dos colectores ahora está referida a masa. Y por último, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es un amplificador clase AB. ¿Para qué? Para poder tener un poquito más de potencia a la salida y que el amplificador operacional pueda entregar un poco más de corriente. De todas maneras, las corrientes que manejan son del orden de algunas decenas de los miliamperes. No es un semiconductor de potencia que sea capaz de manejar grandes corrientes. Es simplemente para control. Ahora sí, vamos a empezar a aplicar el concepto de realimentación trabajando con amplificadores operacionales. ¿Y por qué era eso? Recuerdan lo que habíamos visto, que un amplificador operacional ideal, la ganancia A, que era la ganancia a lazo abierto o ganancia diferencial, era infinita. Y de poco nos sirve si yo acá entro una señal muy pequeña, por más pequeña que sea, una senoidal de 1 milivolt a la salida, voy a tener una senoidal cuyos picos se van a ir a infinito. En realidad va a estar limitado por la fuente de tensión, no es que se vaya a ir a infinito. Si lo alimento con 10 volt y menos 10 volt, voy a tener una onda cuadrada que va a ir en el semiciclo positivo a 10 y en el semiciclo negativo a menos 10. Con lo cual no voy a poder obtener una señal senoidal. No voy a poder decir, bueno, yo quiero amplificar mi señal 5 veces. Bueno, para eso hacemos uso de la realimentación. Por eso de nuevo insisto y les presento el esquema del amplificador realimentado. Fíjense. Esta es una configuración que se denomina no inversora. ¿Por qué no inversora?
Porque la entrada, la señal de entrada, entra, la conecto a la entrada no inversora. ¿Qué quiere decir? Que la salida y la entrada van a estar en fase. Fíjense lo que hago. A través de un divisor resistivo, tomo una muestra de la señal de salida y la realimento a la entrada inversora. Vamos a hacer un análisis entonces, cómo nos va a quedar la salida en función de la entrada. O sea, ahora va a ser la ganancia a lazo cerrado. ¿Por qué? Porque tomo una muestra de la salida y la inyecto a la entrada. Va a ser esta menos esta. La ganancia a lazo cerrado era la tensión de salida sobre la tensión de entrada, estaba dada por esta expresión. ¿Qué dijimos de un amplificador operacional ideal? Que A, ¿cuánto valía? Infinito. En realidad no valen infinito, pero tienen valores muy altos. Por ejemplo, 200.000. A igual a 200.000, a 100.000, a 300.000. Con lo cual, este valor A por beta es mucho mayor que 1. Entonces yo podría considerar que en vez de ser 1 más A por beta, sea directamente A por beta. Simplifico los A y me queda que la ganancia a lazo cerrado es 1 sobre beta. ¿Qué era beta? ¿Recuerdan qué era beta? Era la relación entre la resistencia, o sea, el porcentaje de la tensión de salida que inyectaba aquí. ¿Qué tensión entra acá? Hago B, la tensión de salida sobre R1 más R2 multiplicado por R1. Bueno, entonces justamente beta es un número menor que 1, es R1 sobre R1 más R2. Ese es el valor de beta. Esto es lo que les explicaba recién. La tensión que yo realimento está dada por un divisor resistivo. Beta es R1 sobre R1 más R2. Entonces, supóngase que yo quiero a esta señal de entrada amplificarla 2 veces. Simplemente tengo que hacer que R1 sea igual a R2. Por ejemplo, a R2 digo que vale 10K, R1 también 10K. Cuando digo K es 10 kΩ. Estamos hablando de 10 kΩ, ¿por qué? Porque no hay ninguna necesidad de extraerle corriente al amplificador operacional. Es una referencia de tensión lo que yo tengo que inyectar acá. Si pongo resistencias muy bajas, estoy sacando mucha corriente al operacional y lo voy a quemar. Lo puedo llegar a destruir. En general, las resistencias con las que se trabaja son del orden de los kΩ. Volvemos. Si esto vale 10 kΩ y esto vale 10 kΩ, la ganancia a lazo cerrado va a ser 1 más 1, 2. Voy a amplificar 2 veces. Si quiero amplificar 10 veces, yo lo que necesito es que esta relación valga 9, para que cuando le sume 1, tenga que la ganancia a lazo cerrado valga 10. Por ejemplo, R2 vale 1K, vale 9, y R1 vale 1 kΩ, voy a tener 9, más 1, 10, y amplifico 10 veces. Fíjense qué sencillo, solamente seleccionando las resistencias, yo puedo ahora controlar la ganancia del sistema. Bien, ahora si cada vez que nosotros hacemos, porque este es un circuito sencillo, en circuitos un poquito más complejos, tener que aplicar esta fórmula se pone un poquito más complicado. Vamos a proponer otra manera de analizar
este circuito y poder hallar la ganancia de lazo cerrado sin aplicar esta expresión. Digo lo siguiente, la diferencia de tensión entre los terminales de entrada del amplificador operacional es prácticamente nula. ¿Qué está diciendo con esto? Que la tensión que tengo aplicada en la entrada inversora es igual a la tensión que tengo aplicada en la entrada no inversora. O sea, B más igual a B menos. Esta tensión que tengo acá es prácticamente igual a esta. Eso es lo que me está diciendo esta frase. Vamos a demostrar que si bien eso no es exacto, es muy cercano. Debo aclarar que eso es cierto siempre y cuando haga realimentación negativa, ¿no? Fíjense, de la expresión de la ganancia de lazo cerrado, que es BS sobre BE, puedo decir que la tensión de salida es igual a A sobre 1 más A por beta, todo multiplicado por la tensión de entrada. Pero también, ¿qué es lo que yo sé? Que B menos, o sea, la entrada inversora, es igual a beta por B sub S. De acá despejo B sub S y lo reemplazo acá. Es lo que tengo aquí. De nuevo, si dijimos que en un amplificador operacional A es muy grande, esto es prácticamente igual a esto, con lo cual me queda que B menos es igual a BE, o sea que la entrada inversora es igual a la entrada no inversora. Es prácticamente igual. ¿Por qué digo prácticamente? Porque en realidad acá le estoy sumando 1, pero esto es muy grande, yo podría directamente despreciar el 1. ¿Para qué me sirve eso? Porque ahora, aplicando este principio, que la entrada inversora y la entrada no inversora están al mismo potencial, vamos a tratar de resolver esto sin aplicar la expresión de la ganancia, sin la expresión de realimentación. Bueno, el concepto de decir que B menos igual a B más o la entrada no inversa, la tensión en la entrada inversora igual a la tensión en la entrada no inversora, es lo que vamos a aplicar acá. Y también vamos a aplicar la ley de nodo de corrientes. ¿Qué es eso? Acá tenemos un nodo de corriente. Nosotros sabemos que la corriente que ingresa al operacional como la impedancia infinita es 0. Pero también tenemos una corriente que circula por R1 y una corriente que circula por R2. ¿Cómo aplicamos nodo de corriente? Yo le voy a dar cualquier sentido. Por ejemplo, digo que hay una corriente que sale de este nodo hacia masa atravesando R1 y una corriente que va de este nodo hacia la salida pasando por R2. Podría haberle dado el otro sentido, decir que la corriente va desde masa hacia este nodo o desde la salida hacia este nodo, la dirección que ustedes quieran. Pero una vez que dicen que la corriente va de aquí para este lado, después cuando aplicamos las ecuaciones las tenemos que aplicar correctamente. ¿Qué vamos a decir? Que las corrientes entrantes es igual a las corrientes salientes. O sea, las que salen son I1 e I2 y no entra nada. Con lo cual, tenemos que I1 más I2 es igual a 0. ¿Bien? Bueno, ¿cuánto vale I1? I1 es la tensión en este punto, porque si yo digo que la corriente va hacia allá, esta tensión está a mayor potencial que esta. Y si digo que esta corriente va hacia allá,
esta tensión está a mayor potencial que la salida. Entonces digo que I1 es V menos, o la entrada inversora, menos 0, porque esto es masa, sobre R1. E I2, ¿cuánto vale? Esta tensión menos esta, porque esta es la dirección de la corriente, o sea, V menos V sub S sobre R2. Esto es lo que hago. La otra regla, ¿qué decíamos? Que V menos es igual a V más, pero V más, ¿qué es? La tensión de entrada. Entonces, si yo reemplazo en esta ecuación, en vez de poner V menos, pongo V sub E, ya puedo hallar una relación entre V sub E y V sub S. V sub S sobre V sub E, que es la ganancia al lazo cerrado, fíjense que me vuelve a dar la expresión que yo había encontrado aplicando el principio de realimentación. Acá simplemente apliqué nodo de corriente y tensión de entrada no inversora igual a tensión de entrada inversora. Eso es cierto si la realimentación es negativa. Recuérdenlo, para realimentación negativa yo puedo decir que V más igual a V menos. Bien, en esta configuración, ¿qué pasa si R2 vale 0? O sea que acá es un cortocircuito. Si R2 vale 0, la ganancia al lazo cerrado es 1. O sea que la tensión de entrada es igual a la tensión de salida, con lo cual tenemos lo que se denomina una configuración seguidor-emisor. ¿Se acuerdan seguidor-emisor? Cuando trabajábamos con amplificadores y sacábamos la señal del emisor. La señal de entrada y la de salida eran prácticamente iguales. La de salida en realidad era un poquito menor que 1, pero prácticamente igual. Eso lo puedo lograr de dos maneras. O haciendo R1 infinito, abriendo acá, porque R2 sobre infinito me va a dar 0, con lo cual esto me va a dar 1, o haciendo R2 un cortocircuito. ¿De qué me serviría? Porque uno se pregunta, estoy gastando en un amplificador operacional, y estoy en un amplificador operacional en resistencias no, porque o la hago infinita, o la hago 0, pero estoy gastando en un amplificador operacional. Sí, eso es cierto. Y la ganancia es unitaria. ¿Qué sentido tendría? Fíjense, si yo necesito realizar un tratamiento de una señal, yo tengo que adquirir una señal, ingresarla a una placa electrónica y después realizar el tratamiento de esa señal, el tratamiento que ustedes quieran. ¿Está bien? Cuando ingreso esa señal a la placa, esa placa es una impedancia que yo estoy conectando a mi señal. Por lo tanto, la señal, si yo la conecto a una impedancia, va a tener que entregar corriente. Si esa señal es muy débil y no es capaz de entregar corriente, esa señal se me va a caer, va a desaparecer. En esta configuración, la impedancia idealmente es infinita, con lo cual yo haber conectado la señal de entrada al operacional, mi señal prácticamente no se entera. ¿Por qué? Porque la impedancia es muy grande, no es infinita, pero es del orden de los megaohm. Entonces, esa señal me aparece a la salida. Si ahora necesita entregar corriente, el que va a entregar esa corriente va a ser el amplificador operacional a través de las fuentes que tiene conectadas, las fuentes de alimentación que tiene conectada, ya que este integrado yo tengo que alimentarlo. Entonces voy a tener a la salida lo mismo que a la entrada, la señal que necesito tratar yo,
Y a su vez puedo entregar corriente porque el que va a entregar la corriente es el operacional y no mi señal. Y es por eso la configuración seguidor-emisora igual a tensión de salida, o sea, la ganancia de lazo cerrado es 1. Configuración inversora. ¿Qué significa? Que la salida va a estar desfasada 180 grados respecto de la entrada. Para lograr una configuración inversora, la señal tiene que entrar por la entrada inversora. Pero la realimentación tiene que seguir siendo negativa, o sea, tiene que entrar también por la inversora. Con lo cual me queda esta configuración. Y esto me queda en masa. ¿Cómo quiero hallar la expresión de la ganancia a lazo cerrado de esta configuración? ¿Cómo hacemos? Yo sé ya anticipadamente que B más igual a B menos, y B más está a masa, por lo tanto B más vale 0, B menos vale 0. Y también tengo que aplicar nodo de corriente en este punto. Le doy esta dirección y a esta le doy esta dirección. Entonces, si acá no entra corriente, la corriente que entra a este nodo tiene que ser igual a la que sale, o sea, I1 igual a I2. I1, ¿cuánto vale? Si yo le doy esta dirección es esta tensión menos esta tensión. B sub E menos B menos, pero B menos vale 0. Entonces me queda B sub E sobre R1. Y esta es 0 menos B sub S sobre R2. La ganancia, que es B sub S sobre B sub E, tensión de salida sobre tensión de entrada, es menos la relación entre R2 y R1. Fíjense qué sencillo que es amplificar una señal. Simplemente hallando, si yo quiero amplificar 10 veces o 100 veces, la relación entre R2 y R1 tiene que ser 100. Y me da negativo porque en esta configuración desfaso la señal 180 grados. Integrador y derivador inversor. Vamos a ver un integrador, o sea que la salida sea la integral de la entrada. Estas flechitas me quedaron acá colgadas, ya las voy a estar usando. Un integrador, ¿qué significa? Que la salida es la integral de la entrada. Esta configuración me dice que es integrador. ¿Cómo lo sabemos eso? Bueno, de nuevo, ¿qué tengo que aplicar? B más igual a B menos, en este caso vale 0. Es inversor porque la señal entra por la inversora. Y le doy esta dirección a la corriente. Esta corriente, ¿cuánto vale? B sub E sobre R, porque es B sub E menos 0 sobre R. Y esta corriente, yo digo que va de acá hacia este lado. Podría haberlo hecho al revés. Pero bueno, puse esto, tengo que hacer... ¿Cuánto es la corriente en un capacitor? La corriente en un capacitor es C, o sea, el valor de la capacidad, por la derivada de B respecto de T. Entonces, para este caso, el diferencial de B es el diferencial de B sub S menos B menos, que en este caso B menos igual a B más igual a 0. Esta corriente más esta corriente tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, en este caso, operando, diciendo que esta corriente más esta corriente igual a 0 y despejando B sub S,
Fíjense que B sub S, que es la integral de la entrada. ¿Para qué me sirve la integral de la entrada? Dirán ustedes. O sea, puedo hacer toda clase de operaciones. Puedo multiplicar, como en el caso anterior, los casos anteriores. Ahora puedo integrar. Por ejemplo, si yo quiero sacar el valor medio de una función, ¿a qué era igual el valor medio? A 1 sobre t por la integral entre 0 y periodo de la señal diferencial t. Si yo a la relación 1 sobre RC la hago igual al periodo, lo que voy a obtener a la salida es el valor medio de la función. Este es un circuito derivador, y ahí aparecían las flechitas. Este circuito derivador, ¿qué quiere decir? Que la salida es la derivada de la entrada. Bueno, fíjense que lo que hice es un cambio de la resistencia con la capacidad. También va a ser inversor. De nuevo, tengo que aplicar corriente en el capacitor, corriente sobre esta resistencia, es decir, que esto es igual a esto, o sea, la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Yo sé que como esto vale 0, como la señal, la entrada no inversora está a 0 y es igual a la entrada inversora, si esto es 0, la tensión B sub S es igual a R por la corriente de entrada. ¿Por qué? Porque esta corriente es igual a esta. Por lo tanto, y yo sé que la corriente de entrada es C por la derivada de B sub E respecto de T, B sub E menos 0 respecto de T, obtengo finalmente que la salida es menos R por C por la derivada de la señal de entrada. Entonces ya vimos integrador y derivador. Sumador. Acá lo que voy a hacer va a ser sumar señales. ¿Cómo hago esto? Igual. Exactamente igual. Este es un sumador inversor. Podría haber hecho un sumador no inversor. Bueno, veamos el inversor. ¿Qué tengo que aplicar? Este punto es igual a este. Le doy dirección a las corrientes. Digo que todas las corrientes van en esta dirección. De B1 hacia acá, de B2 hacia acá y de B3 hacia acá. ¿Está bien? Todas las corrientes van para allá. Porque se me ocurrió, yo podría haber dicho que por R1 va hacia este lado, por R2 hacia este lado. Simplemente tengo que tener cuidado después cuando aplico las ecuaciones. Bueno, digo que por R4 la corriente circula en este sentido. Y bueno, ¿qué corrientes entran? Entra una corriente a través de R1, entra una corriente a través de R2, entra una corriente a través de R3. Y este punto vale 0. I1, que es la que atraviesa R1, es B1 sobre R1. I2, B2 sobre R2, B3. I3 es B3 sobre R3. Y después tengo que la corriente que va hacia allá es menos B sub S sobre R4, porque va a ser 0 menos B sub S. Es lo que acabo de decir, es lo que tenemos en esa expresión. Como B más igual a B menos es igual a 0, yo puedo hacer genérico y decir que paso R4 para el otro lado, B sub S es igual a menos RF. ¿A qué le llama RF? A R4. A la resistencia con la que hago que conecto entre B sub S y B menos. Por la sumatoria de B sub I sobre RI. Esto en forma genérica. Y de esa manera yo puedo sumar señales. Todas las configuraciones, en todos los casos, y no se olviden de esto,
La realimentación es negativa, o sea, está entre V sub S y la entrada inversora. ¿Por qué? Porque el operacional es V más menos V menos, la salida. Recuerden lo que vimos al principio. Entonces la realimentación siempre es negativa. ¿Está bien? Que la entrada la puedo conectar a la inversora o a la no inversora, pero la realimentación siempre es negativa si lo que yo quiero es controlar la ganancia. Bueno, ya hemos visto configuraciones con amplificadores operacionales, configuraciones que se denominan lineales. ¿Por qué? Porque yo puedo manejar a través de la realimentación negativa, puedo manejar la amplificación que yo desee, y eso se logra si la realimentación es negativa. Vamos a ver, ¿eso qué significa? ¿Que la realimentación positiva no sirve? ¿Recuerdan que cuando hacíamos realimentación positiva, la ganancia a lazo cerrado era mayor que la ganancia a lazo abierto? ¿De qué me serviría en un amplificador operacional si la ganancia a lazo abierto es infinita? Si yo hago realimentación positiva, va a ser más grande que infinita, o sea, no tendría ningún sentido. Bueno, hay aplicaciones en las cuales se utilizan amplificadores operacionales, ya sea a lazo abierto, donde la ganancia es infinita, o a lazo cerrado, pero con realimentación positiva. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, se utiliza a lazo abierto con comparadores. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros tenemos una entrada, un amplificador operacional, que sería esto sería lo mismo que esto, y tenemos una salida. Y yo quiero hacer una comparación. ¿Para qué quiero hacer una comparación? Un ejemplo sencillo. Supónganse que yo estoy calentando un horno y necesito calentarlo a 400 grados. Cuando el horno llegue a 400 grados, necesito que alguien me dé una señal para mandar a cortar la alimentación del horno para que la temperatura no suba por encima de, por ejemplo, 400 volts. ¿Cómo hago eso? Lo primero que tengo que hacer es sensar la temperatura, y se utilizan sensores que me dan una señal eléctrica proporcional a la temperatura. ¿Qué sensores son? Y pueden ser termocuplas, pueden ser termistores, depende los rangos de temperatura que se estén manejando. Todos estos dispositivos me dan una señal de tensión proporcional a la temperatura. Supóngase que esta V sub E es una señal que viene del sensor de temperatura, y que hagamos números redondos para poder recordar lo que sea más sencillo, que cuando llega a 400 grados el horno, la termocupla me va a dar una señal de 1 volt. Entonces, yo sé que cuando V sub E valga 1 volt, la temperatura del horno es de 400 grados. Yo tengo que mandar una señal. Entonces, mi referencia va a ser 1 volt. Entonces pongo Vx 1 volt, de tal manera que, fíjense acá estoy dibujando tensión de salida versus tensión de entrada. Esto no es tiempo, esto es tensión de entrada. A medida que sube la temperatura, V sub E va aumentando. Y supónganse, y no llega a 1 volt, está por debajo de 1 volt. Si Vx, que es mi señal mi referencia, yo digo que es 1 volt, en ese momento, durante todo este tramo, esta señal V sub X es mayor que V sub E, porque V sub E todavía no llegó a 400, que es 1 volt. Si esta es mayor que esta, si yo me fijo acá, esta señal
V menos es mayor que V más. Por lo tanto, la tensión de salida es negativa. ¿Y cuánto negativa? Multiplicada por A, que es la ganancia de lazo abierto. Se va a ir a la tensión negativa de alimentación, a menos VCC. Entonces, durante todo este tiempo vale menos VCC. Cuando la señal de entrada llegue a 1 volt e intente superarlo, cuando intenta superarlo, V sub E ahora va a ser mayor que V sub X. Por lo tanto, esta diferencia va a ser positiva. Por lo tanto, la salida va a ir a más VCC. Y ahí me estaría dando una señal para que esa señal después electrónicamente hago que actúe sobre un contactor y el horno deje de calentar. Esa sería la forma de comparar señales. Yo les di un ejemplo con temperatura. ¿Qué problema podemos tener acá? Si el sensor tiene, la señal del sensor tiene un ripple, o sea, no es exactamente continua, sino que tiene un pequeño ripple, lo que va a suceder es que cuando esté alrededor de 1, que era 1 volt, que habíamos dicho que 1 volt representaba unos 400 grados, ese ripple va a hacer que encienda el horno y se apague el horno repetitivamente. Les voy a dar un ejemplo más concreto. Supónganse que este sensor, en vez de ser un sensor de temperatura, es un sensor de nivel, de líquido, de un tanque, del tanque de mi casa. ¿Qué va a hacer esto? Este va a sensar el nivel. Cuando se llene, va a mandar una señal para que pare la bomba. ¿Está bien? Pero si yo a su vez estoy consumiendo agua, cuando se llenó el tanque me va a dar una señal que la voy a comparar con la referencia. Esto va a conmutar de menos a más y va a parar la bomba. Pero si yo estoy consumiendo agua, automáticamente el nivel bajaría. Por lo tanto, la bomba se va a encender automáticamente y va a estar prendiéndose y apagándose la bomba alrededor del nivel de referencia. Y lo que va a ocurrir es que voy a quemar la bomba. ¿Qué es lo que necesito yo? Yo lo que necesitaría para ese ejemplo es, cuando se llena el tanque, para la bomba, pero la bomba vuelve a encender cuando el tanque se vació a la mitad. No que esté prendiéndose y apagándose constantemente. ¿Eso qué implicaría? Que yo tendría que cambiarle la referencia, o sea, conmutó acá y automáticamente esta referencia la mando más allá para que vuelva a encender la bomba, pero cuando el nivel de agua esté, por ejemplo, a la mitad del tanque. Eso es lo que necesitaría, tendría que estar cambiando la referencia. ¿Es difícil hacerlo? No, no es difícil. Eso es lo que se denomina comparadores con histéresis o Schmidt-Trigger. Fíjense qué sencillo. En vez de ser a lazo abierto, lo que hago es una realimentación positiva a través de un divisor resistivo. Veamos. Supónganse que estamos en el ejemplo del tanque de agua, el sensor de nivel de agua. Cuando el sensor me tire una señal igual a una tensión V sub 2, yo lo que quiero es que la bomba se detenga. Y cuando esté en V sub 1, cuando el sensor esté en V sub 1, me está indicando que el tanque está a la mitad del nivel de agua. Entonces que encienda la bomba. Vamos a ver cómo funciona. Supongamos que la bomba está encendida y esto V sub S está a más VCC. La bomba está encendida, va ingresando agua
al tanque, por lo tanto la señal de entrada, el eje X, recuerden que es señal de entrada, va aumentando. Cuando llega a B2, nosotros sabemos que cuando el sensor de nivel nos tira una señal igual a B sub 2, el tanque está lleno. Entonces ahora, en vez de la salida del operacional cambia a menos BCC. ¿Por qué? ¿Cuánto vale B2? B2 vale B sub S sobre R1 más R2 por R2. Eso es Bx. Bx en ese caso va a valer B2. Pero cuando cambia a menos BCC, ahora Bx ya no va a seguir valiendo B2. Ahora va a valer menos BCC sobre R1 más R2 por R2. Por lo tanto, hasta que el nivel del agua no llegue a B1, la bomba no vuelve a encender. De esa manera le doy una ventana entre el tanque lleno y mitad de tanque para que la bomba actúe llenando el tanque o parando de ingresar agua. Tengo un problema acá. El sensor me tendría que estar dando valores positivos y valores negativos. En general, los sensores, ya sea de temperatura, de nivel, sensores de presión, etc., generalmente tiran señales eléctricas siempre con la misma polaridad. No tiran valores positivos o negativos. No es que cuando el tanque está lleno vale 2 volt y cuando el tanque está a la mitad menos 2 volt. Entonces yo lo que necesitaría es que toda esta ventana se corra hacia valores positivos. ¿Está claro? ¿Lo puedo lograr eso? Sí. ¿Es difícil? No, no es difícil. Veámoslo. Fíjense que es la misma configuración, pero ahora R2 en vez de estar a masa, la pongo a un nivel de referencia B sub R, una tensión positiva. Esa señal B sub R, ¿con qué la puedo realizar? Con algún integrado que me dé un valor de tensión. Por ejemplo, si valdría 5 volt, busco un integrado que me tire una señal de 5 volt y lo conecto aquí. O con un diodo Zener. Un diodo Zener, si necesito un diodo Zener de 3 volt, compro un Zener de 3 volt, lo pongo acá, lo alimento al diodo Zener y ahora tengo una tensión de referencia. Esa tensión de referencia lo que logra es que la ventana, que antes era simétrica respecto de este eje, o sea, valores positivos y negativos simétricos, ahora yo la pueda correr a un determinado valor. Veamos cómo funciona. Supónganse un ejemplo, yo lo doy con un ejemplo porque me parece que es más fácil de entender. Supónganse que yo necesito mantener la temperatura de un horno a 100 grados. Y lo estoy midiendo con una termocupla. Yo me voy a las especificaciones de la termocupla y me fijo, para 100 grados, ¿qué tensión me da? Supónganse que me dice a 100 grados sobre los extremos de la termocupla usted va a tener 10 milivolt. Son señales bajas, ¿no? 10 milivolt. Bien, entonces yo sé que cuando la termocupla me dé una señal de 10 milivolt, llegué a los 100 grados. Como le voy a dar una ventana, yo voy a decir, bueno, para que no esté prendiendo y apagándose el horno, hago esta combinación y voy a decir que en 110 grados se apague el horno y se vuelve a encender a 90 grados. Y de esa manera el promedio es aproximadamente 100 grados, el promedio en el que voy a mantener la temperatura del horno. Yo tengo que mantenerla a 100 grados.
Bueno, podría ser entre 105 y 95. Entonces, me fijo, supóngase 110 y 90. Me fijo en la tabla de la termocupla cuánto tiene que valer B2 y cuánto tiene que valer B1. Vamos a suponer que estamos en BCC. B sub S vale BCC. ¿Cuánto vale B más? B más vale B sub S menos B sub R me da la caída de tensión acá. Dividido R1 más R2 me da la corriente que circula por acá. Recuerden que para este lado no va corriente porque esta impedancia es infinita. Entonces B sub S sobre B sub R menos B sub R sobre R1 más R2 me da la corriente que circula por acá. Si lo multiplico por R2 me da la caída en R2. Si le sumo BR obtengo la tensión que tengo acá. Ese es el valor de B2. O sea, hasta que B sub E no llegue a B2 no va a conmutar. Cuando llegó a B2, conmutó y ahora la salida vale menos BCC. ¿Cuánto vale ahora mi nueva referencia? Bueno, hago exactamente lo mismo. Menos BCC menos BR sobre R1 más R2 por R2 más BR vale B1. Mi histéresis o mi ancho de ventana es B2 menos B1, vale esta expresión, 2R2 sobre R1 más R2 por BCC. Y BX, que serían los 100 grados, ¿se acuerdan estos 110 y estos 90? Es un valor que yo ya lo sé. ¿Qué les quiero decir con eso? ¿Cómo diseño esto ahora? Porque está todo muy lindo. Saqué las ecuaciones, saqué la histéresis. Bueno, yo quiero implementar este circuito, quiero implementarlo. ¿Es difícil? Fíjense, ahí repetí las ecuaciones. ¿Qué tengo como dato yo? Sé cuánto vale B2, porque me fijo en la tabla de la termocupla. Para 110 grados, B2 vale, qué sé yo, 11 milivolts. B1 también lo conozco, de la tabla de la termocupla. BX es 100 grados, también lo conozco. O sea, conozco B2, B1, conozco BX y conozco y también con qué alimento la fuente del amplificador operacional. Supóngase 15 volts, 10 volts, o sea, BCC y menos BCC los conozco. ¿Cuáles son las incógnitas? R1, R2 y qué tensión de referencia pongo. La solución es la siguiente. Yo sé cuánto vale el ancho de la ventana, B2 menos B1. Eso lo tengo como valor numérico. Tengo BCC. Si tengo BCC, le doy un valor a R2, supóngase de nuevo siempre del orden de los K, 10K. Bueno, saco cuánto vale R1 para que cumpla la tensión de histéresis. ¿Está bien? Le doy un valor a R2 o le doy un valor a R1 y despejo el valor de R2. Y ya cumplo con esta ecuación. Y ya sé R2 y sé R1. Si sé R2 y R1 y sé el valor de BX, puedo hallar el valor de BR. Y de esa manera lo diseño. Es bastante sencillo. En este caso, es una configuración inversora. ¿Por qué? Porque B sub E entra por la entrada inversora. Cuando la configuración es no inversora, cuando entra por aquí, las ecuaciones se complican un poquito más. ¿Por qué? Porque B2 y B1, que antes se correspondían a la señal B sub E,
ahora tengo una caída en R1, con lo cual se complica un poco más, pero las ecuaciones, son mallas de tensión, no es muy difícil hallarlo. Ahora fíjense que va al revés, ¿está bien? El gráfico. Estas son las ecuaciones, yo acá se las dejo, las pueden hacer. A mí me interesa simplemente que comprendan el funcionamiento. Otra aplicación que tenemos con operacionales y realimentación positiva, hacer un oscilador. Fíjense, esto es un oscilador, la salida va a conmutar entre VCC y menos VCC a una determinada frecuencia. Esto en azul indica la carga y descarga del capacitor. Fíjense que acá no tenemos entrada, simplemente yo alimento el circuito y empieza a oscilar. De esa manera yo puedo obtener lo que ustedes les suelen llamar un timer, un clock, ¿está bien? Y no necesita ingresar ninguna señal de entrada, simplemente lo armo y cuando le aplico alimentación empieza a oscilar. ¿Cómo funciona? Para poder analizarlo, yo tengo que suponer que estoy en algún momento de esta curva. Supónganse que la salida está en alto, VCC, ¿vale? VCC. ¿Qué implica que esté en alto? Que esta señal es más alta que esta, ¿está bien? Porque si esta es más alta que esta, la señal es positiva y vale VCC. El capacitor comienza a cargarse y se carga exponencialmente a través de la resistencia R y va a tender a cargarse a VCC. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando comienza a cargarse, la señal que yo tengo acá, ¿cuánto vale? Beta por VCC. ¿Y se acuerdan lo que era beta? ¿Qué tenía que hacer? V sub S sobre R1 más R2 por R1, ¿está bien? O sea, beta es R1 sobre R1 más R2. Depende de los valores de R1 y R2, es la señal que yo tengo acá. Bueno, mientras esto esté en alto, quiere decir que esto es mayor que esto, pero esto se va cargando. Cuando llega a beta por VCC y un poquito más, ahora esta señal va a ser mayor que esta, con lo cual la salida va a pasar a valer menos VCC. Bueno, analicemos entonces la transición en donde la tensión del capacitor vale beta por VCC. La salida conmutó a menos VCC y se empieza a cargar a menos beta por VCC el capacitor. ¿Cómo es la carga de un capacitor? La carga de un capacitor, cuando se carga exponencialmente, es la tensión final, que en este caso sería menos VCC, tiende a menos VCC, menos tensión final, menos tensión inicial. La tensión inicial es beta por VCC, por E a la menos T sobre RC. Esa es la carga del capacitor, supongo que ustedes lo deben recordar. Si yo aplico eso aquí, BF es menos VCC, entonces acá tengo que poner menos VCC, acá tengo que poner menos VCC, B sub I largó, en el estado inicial era beta por VCC, por E a la menos T sobre RC. Cuando llegó aquí, lo que cumplió es la mitad del periodo, o sea, si yo reemplazo acá por T sobre 2, el tiempo, la carga del VCC llegó a menos beta por VCC. Esa es la ecuación.
¿qué hacemos acá? ¿Cómo diseñamos este circuito? Bueno, yo reemplacé, si yo acomodo esto y despejo el periodo, me queda que el periodo es 2 veces R por C por el logaritmo natural de 1 más beta sobre 1 menos beta. ¿Cómo diseño? Bueno, yo, por ejemplo, quiero diseñar un clock que va entre 5 volt y menos 5 volt, con lo cual yo lo que necesito es alimentar con 5 y con menos 5, ¿está bien? Ya sé con cuánto lo alimento. Lo que necesito hallar los valores de RC y beta. Bueno, supóngase que yo a beta le doy el valor de 0,5, o sea, R2 igual a R1. Resuelvo este logaritmo natural. El periodo es la inversa de la frecuencia, o sea, es un dato. Yo quiero un clock a una determinada frecuencia. Despejo el valor de RC. Busco un capacitor, o sea, ya sé cuánto vale el producto de R por C. Busco un capacitor y después coloco una resistencia que me dé el producto de R por C y con eso hago el clock. Este es otro ejemplo, por ejemplo, de un oscilador, que yo se los mostré en realimentación, pero le faltaba también previo saber amplificador operacional. Ya vamos terminando. Nosotros dijimos que idealmente un operacional tiene una ganancia de tensión a lazo abierto infinita. En realidad, por ejemplo, el LM741 es 2 por 10 a la quinta la ganancia. El 715, que es de alta velocidad, o sea, es para alta frecuencia, para señales con alta frecuencia, es de 3 por 10 a la 4, o sea, son todos valores altos. Este es 1 por 10 a la 5, este es de bajo ruido. Impedancia de salida, dijimos 0, fíjense, 75 ohm, y este es 0,3 ohm, o sea, este es capaz de proporcionar una buena cantidad de corriente, ya que al ser pequeña la impedancia de salida es poca la disipación de potencia. La impedancia de entrada, que decíamos que era infinita, bueno, 2 mega, 1 mega, 100 kilo ohm. Este es un poco baja, de todas maneras es bastante alta la impedancia. La corriente de desplazamiento. La corriente de desplazamiento se refiere a la corriente de polarización. Cuando ustedes recuerden lo que era un amplificador diferencial, que yo tenía dos transistores y que tenía que polarizarlos. Bueno, si son iguales no debería haber corrimiento, pero como no son iguales, en la característica de entrada, base emisor, o sea el diodito base emisor, si difieren, puede haber un pequeño desplazamiento. Fíjense, es de 20 nanoamperes en este caso, este es de 250 nanoamperes y este 300 nanoamperes, o sea el desplazamiento es bastante bajo. Sin embargo, a veces yo requiero mucha precisión. Tensión de desplazamiento. Este es el offset. ¿Qué era el offset? Si yo colocaba las dos entradas a masa o al mismo punto, la salida debería ser 0, porque es B más menos B menos, me daría 0, multiplicado por la ganancia, la salida te debería ser 0. Eso es si son exactamente iguales los transistores. Puedo tener desplazamientos. Fíjense que en este caso es de 2 mV, 10 mV o 5 mV. El ancho de banda, decíamos que podíamos trabajar con cualquier frecuencia. Fíjense, el ancho de banda es de 1 MHz, este de 65 MHz y este de 10 MHz. Y la razón de cambio es cuando conmuta la salida de un nivel a otro, por ejemplo de menos BCC a más BCC, con qué velocidad lo hace.
este lo hace cada 0,7 volt por milisegundo, este 100 volt por milisegundo y este 13 volt por milisegundo. O sea, entre idealizarlo me permite realmente aproximarme a valores que se van a compatibilizar con la realidad. Bueno, con esto damos finalizada la clase de amplificadores operacionales. Nos estaremos viendo en la próxima clase.